Bueno, ya estamos aquí con Jorge Ortiz, me acompaña aquí en el set de Visionarias, en este segmento de entrevistas Bis a Bis. Jorge, buenos días, bienvenido. Hola, Janel. Con usted y con un analista en Chile, con una analista en Chile, vamos a pues tratar de entender qué es lo que está sucediendo en ese país. Y quisiera empezar, ¿cuál fue su primera impresión, su primera sensación? No fue muy buena a nivel regional, porque los primeros en alegrarse fueron los Kirchner de Argentina, es decir, y el gobierno de Fernández. Se alegraron en Perú, se alegraron en Venezuela, se alegraron en Cuba, y eso dio la sensación de que este progresismo al que dice representar Boric iba más en la línea del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es esa primera impresión que usted recibe? Que los socialistas del siglo XXI mienten otra vez. Es evidente que Boric está en una línea completamente distinta. Lo demostró en su campaña electoral y lo demostró muy significativamente la noche de su triunfo, cuando hizo un primer discurso en que no solo se declaró el presidente de todos los chilenos, sin decirles a los otros sicarios de tinta, pelucones, ni nada de eso, todo lo contrario, llamando a la unidad, a la integración, no a la división, reconociendo que la prensa independiente es un pilar absolutamente fundamental de la democracia, aceptando la división de poderes, aceptando la independencia de los jueces, es decir, alejándose completamente de las prácticas del socialismo del siglo XXI. Más aún, yo soy un poco optimista en que Boric pueda marcar el rumbo de una nueva izquierda en América Latina. La vieja izquierda del socialismo del siglo XXI fracasó, robó y mintió. Se necesita una izquierda ideológica, democrática, moderna, una izquierda a la europea, que aporte, no que destruya, que una, no que divida. Y yo creo que Gabriel Boric, si es que sus actos de gobierno responden a sus expresiones durante la campaña, puede marcar ese rumbo a una nueva izquierda seria, responsable, democrática, no populista y no caudillista. Ahora, un poco la preocupación que existe, ¿no? En este momento hay polarización en Chile, porque el discurso de Boric durante la campaña sí fue un poco extremo, ¿no? Va a crear más impuestos, va a nacionalizar, será el tema de las pensiones, que no ha funcionado en Chile, por cierto, y que se va a ir contra las empresas mineras, es decir, un discurso un poco extremista que causa ese temor y que hace que lo cataloguen como comunista. Yo creo que en la primera vuelta sí fue así, pero en la segunda vuelta tuvo el buen tino, que espero que no haya sido solamente por propósitos electorales, sino por convicción. En la segunda vuelta se demostró un hombre conciliador, que sí, que cree que hay que aumentar la presión fiscal sobre los sectores más pudientes de la sociedad chilena, que cree además que hay dos temas en los cuales el crecimiento de Chile, el éxito de Chile en los últimos años no se mantuvo a ese ritmo, que fue la educación pública y la seguridad social. Por eso habla de una educación pública distinta y de una seguridad social tutelada, eventualmente incluso administrada por el Estado. Pero en los otros temas se demostró que entiende el valor de la economía libre, del mercado como generador de riqueza y reasignador de recursos, que entiende además que un país unido es una garantía de progreso, a diferencia de la izquierda radical o de la izquierda populista o del socialismo del siglo XXI, que tiende a dividir, que tiende a fragmentar. Yo creo que si Boric se mantiene en esa línea, puede ser un gran gobernante, con un problema, eso sí, no le va a ser fácil conseguir acuerdos. Y antes de pasar a esos retos que tiene Gabriel Boric en Chile, quisiera integrar a esta conversación a Cristina Villagómez. Ella está en Chile, en Santiago de Chile. Ella es analista política. Cristina, buenos días. Gracias por aceptar esta conversación en Visionarias. Y quisiera conocer cuál fue su primera reacción, su primer análisis frente al triunfo de Gabriel Boric. Decíamos que en un principio, pues, a nivel regional hubo un impacto que quizás estuvo equivocado tras la alegría de Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, es decir, los países que están en la línea del socialismo del siglo XXI, y lo catalogaron lo presentaron como un triunfo más del socialismo del siglo XXI. Aquí Jorge está diciendo que tiene más, confía en que sea más un representante de una izquierda mucho más moderna. ¿Cómo lo ven en Chile?
algunos creen que va a ser una representación en realidad manejada por el Partido Comunista, lo cual no es totalmente descabellado, porque actualmente Gabriel Boric se encuentra íntimamente vinculado con personas supremamente representativas del Partido Comunista, entre las cuales se encuentra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, otra que es diputada todavía de la República, que es Camila Vallejo, Carol Cariola, que también es diputada. Todas estas personas han integrado y están por integrar seguramente su gabinete. Otra persona que también está muy asociada a la ideología marxista es Isquia Siches, que fue su vocera de gobierno. Entonces, hay diferentes perspectivas acá. Yo creo que la más optimista es pensar que va a ser una representación de una izquierda racional, de una izquierda moderada, que proponga cambios sociales sin llegar a destrozar la economía nacional. Personalmente yo no le tengo mucha fe a Gabriel Boric. He escuchado sus declaraciones y he podido seguir su campaña y su trayectoria y realmente veo que es una persona que se deja manipular fácilmente por poderes más fuertes que él, entre ellos el Partido Comunista. Ahora, sin embargo, no sé cuáles sean las alternativas que él esté analizando en este momento. Usted habla ya de estos compromisos que desde la campaña electoral tenía con personas del Partido Comunista, de la izquierda, que pues colaboraron y que deberán sentir que colaboraron en este triunfo. Seguramente fue así, pero la situación de Chile no es muy fácil. Y eso le obliga a Gabriel Boric a tener que, dicen, moderar su discurso, empezar a moderar su discurso y empezar, digamos, a negociar, ¿no? A muñequear, como se dice acá, tanto con los miembros de su gobierno y representantes de la izquierda, pero también con los representantes de la derecha, con la asamblea que no está a su favor, es decir, hay una minoría, entiendo que él tiene en la asamblea de Chile y ¿cómo lo lograría? ¿Usted ve esa posibilidad de que podría moderar ese discurso para poder gobernar de alguna manera? Claro, el escenario político en Chile ahorita es bastante interesante porque, por ejemplo, el legislativo es bicameral, entonces tienes un Congreso y un Senado, y, por ejemplo, en el Senado la derecha y la izquierda están empatadas. En el Congreso prácticamente están empatadas la derecha con una representación un poquito más pequeña que la izquierda. Eh, Normalmente para muchos asuntos en Chile el quórum es de 2/3, entonces evidentemente el presidente electo no tendrá todos los votos para poder hacer lo que quisiera. Pero nos estamos olvidando de un factor que es fundamental, que es la Convención Constitucional de Chile. La Convención Constitucional de Chile tiene una representación de más o menos del 60% de extrema izquierda, 70% si sumamos a la izquierda moderada, que también está dentro de la Convención. Independientes no tan decididos son un 10% y lo que queda es la derecha. Esta Convención Constitucional está con la firme intención, ha manifestado más de una ocasión la firme intención de superar la bicameralidad del legislativo chileno y pasar a un régimen que sea semiparlamentario, ¿ya? Lo que evidentemente implica que si tendríamos solamente una Cámara, un Congreso, por ejemplo, ¿ya? El Congreso tendría la facultad de elegir a quién sería el representante del país. Y esto podría incluso llamar a, que ya ha sido una cosa que ha sido señalada por el vicepresidente de la Convención Constitucional chilena, esto podría llamar, invocar a que se haga un término anticipado de, por ejemplo, ciertas instituciones, de, por ejemplo, ciertas autoridades del país. Esto es un peligro, ¿ya? Y yo quiero decir que dentro de la Convención Constitucional hay una representación de la izquierda radical muy fuerte. Entonces, si Gabriel Boric no llega a conciliar con el legislativo su poder y su capacidad para gobernar, va a tener en la Convención Constitucional un apoyo para meter fuerza y para meter presión al legislativo, incluso para llegar a terminar su mandato de forma anticipada. ¿Cómo lo ve, Jorge?
Sí, yo creo que Cristina tiene toda la razón cuando dice que Boric no es absolutamente confiable. Incluso él ha tenido problemas psicológicos. Él se sabe que tiene un síndrome obsesivo-compulsivo que está bajo tratamiento, y lo cual le hace vulnerable, le hace sensible a presiones, y obviamente si su círculo se radicaliza, lo presionarán de manera que él pueda radicalizarse. Y la Convención Constitucional, como toda constituyente, es un peligro. Es uno de los mayores disparates de los pueblos, demostrado históricamente, que pensar en las asambleas constituyentes. Las asambleas constituyentes no solo que no resuelven nada, sino que lo complican todo, y eso puede pasar en Chile. Pero mi cierto optimismo parte del hecho de que los chilenos es un pueblo políticamente culto. Chile ha sido una especie de laboratorio de ideas durante muchos años en América Latina, y los chilenos valoran mucho lo que han tenido desde 1990. Cuando terminó la dictadura del general Pinochet, empezó una sucesión de gobiernos de derecha, los de Piñera, los de centro, los de Frei y Elwin, los de izquierda, los de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, que han mantenido ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, han mantenido intocadas las libertades ciudadanas, las libertades públicas, una línea económico básica de apertura al mundo, de respeto por la economía libre, por el mercado. Y creo que los chilenos, y hay una inmensa clase media en Chile, no solamente reconoce eso, sino que lo va a defender. Lo que pasa es que ese rezago que hubo en el tema educación y en el tema seguridad social hizo que haya gente descontento, lo que ahora sociológicamente llaman los perdedores de la globalización. En Chile la globalización fue muy importante, creció mucho Chile, la economía de Chile empezó a proyectarse hacia el primer mundo, pero claro, quedaron rezagados. Esos rezagados son los que hace 2 años, en octubre del 19, hicieron lo que hicieron y cambiaron el rumbo de Chile. Pero desde el día de la elección de la Asamblea Constitucional hasta el día de la segunda vuelta electoral, hubo evidentemente un giro del electorado hacia la derecha, preocupado ese electorado porque pueda perder todo lo mucho que ganó en estos 30 años de los gobiernos de la concertación, incluidos los de Piñera. Y yo creo que esa gente que ha pasado por dictaduras, que valora lo que es la libertad, que valora lo que es el derecho a opinar, a disentir, a criticar, también a invertir, a trabajar, a prosperar, va a defender con uñas y dientes lo que tuvo, lo que tiene. Y por lo tanto creo que si Boric se radicaliza, si se deja presionar por los sectores radicales que tiene a su alrededor, le va a ir muy mal. Y creo también que la constituyente, si se empeña en convertir un marco jurídico, que es lo que debe ser una constitución, en un programa de gobierno, va a lograr un mamotreto, como aquí salió el mamotreto este de Montecristi, que el mismo gobierno que lo creó, el de Correa, terminó violándolo. Es decir, yo creo que el pueblo chileno tiene más militancia política, más conciencia política, y creo además que como ha pasado por situaciones extremas, va a defender su libertad, y por lo tanto creo que los experimentos muy alocados van a tener su freno. Cristina, ¿qué opina? Digamos, se siembra la esperanza en esta cultura política de los chilenos, sobre todo de aquellos que vivieron la falta de libertades durante dictaduras como la de Pinochet, y que en este momento no estarían dispuestos a que, digamos, el sector político, desde la presidencia, desde la asamblea o desde la constituyente, les haga retroceder y les quite estas libertades ganadas con sangre. Bueno, como siempre, Jorge Ortiz hace un análisis brillante de la situación. Y yo me atrevería a decir que sí, hay una parte de la población que responde a ese impulso de haber sufrido una dictadura brutal y tener un recuerdo también de un pésimo gobierno totalitario como fue el de Allende, y que entiende que ninguno de los dos extremos es bueno. Pero esa no es toda la población. Hay una población creciente que aparentemente llega a los 700.000 votos, 700.000 personas, que son de mi generación. Mi generación evidentemente no vivió lo que pasó con Pinochet aquí en Chile. No habíamos nacido para ese minuto, y mi generación está teniendo una participación política que no es menor. Yo pienso que esa fortaleza y esa cultura política que han tenido los chilenos la tienen y la siguen teniendo, y espero que la sigan teniendo, pero veo que hay una parte de la población que no es menor, que está siendo constantemente influenciada por la idea de que su país lo hizo todo mal,
de que, no sé si recuerdan, cuando fue el estallido social se hablaba de que no fueron 30 pesos, los 30 pesos que se subieron al transporte público, sino 30 años. Entonces ellos estaban hablando de los 30 años de la exconcertación, que fueron los 30 años que más tranquilidad, paz y prosperidad le dieron a Chile. Y fueron 30 años de gobiernos liderados por la centroizquierda, que lo hizo espectacularmente bien en mi país. Ahora, yo quisiera decir también una cosa, las ideas de la centroizquierda no están muertas en Chile. Lo que me preocupa a mí personalmente es que sus representantes ya no están dispuestos a defenderlas con la vehemencia que deberían ser defendidas. Y eso es un problema. Veo que acá, por ejemplo, la representante de la democracia cristiana en la contienda presidencial fue Jasna Proboste, y Jasna Proboste estaba demasiado cerca a Gabriel Boric, a Daniel Jadwe, y esos son los sectores más radicalizados de la izquierda. Entonces, esa democracia cristiana que se caracterizaba por la prudencia, por la moderación, no tiene ahorita representantes tan fuertes a nivel nacional. No lograron una buena representación en la Convención Constitucional y tampoco lograron una buena representación en el legislativo. Entonces, si bien esas ideas siguen vivas y siguen siendo valoradas, porque si no, ninguno de los dos candidatos de la segunda vuelta las hubiera cogido, sus representantes me parece que no están a la altura de la defensa de esas ideas. Veo que los representantes actuales de lo que queda de la exconcertación no tienen un protagonismo político realmente tan fuerte como para que yo pueda decir, perfecto, en unos años más saldrá la democracia cristiana. Se nos congeló Cristina. Se congeló Cristina, pero creo que planteó algunas ideas interesantes. Pero en resumen, el panorama político es complicado. Creo que eso el mismo Boric lo tiene que tener muy claro, ¿no? Mientras en el mundo de la política tratan de visibilizar, analizar o plantear las necesidades de llegar a acuerdos y de salir de los extremos, la economía les tiene que poner los pies sobre la realidad. En este momento los desplomes económicos continúan. Tenemos el peso chileno que cayó un 3% más una vez se posesionó o se eligió a Gabriel Boric, y completa una caída del 21% desde que se eligió a esta convención constituyente en mayo del año pasado. Tenemos una caída de la bolsa que también es preocupante, que cerró ya en un 5%, llegó hasta el 7%. Tenemos el dólar que alcanzó un récord histórico, 872 pesos chilenos por dólar. Es decir, la situación económica también le plantea y le pone ciertos límites y ciertos forceps a Boric para poder gobernar, y le pone en este escenario de la necesidad y la obligación de tener que llegar a acuerdos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, evidentemente lo que dijo Cristina, y que claro, ella en el terreno entiende, conoce muy bien el proceso, además de que lo analiza con mucha precisión, con mucha capacidad. Yo creo que la situación en el Congreso, ese Senado que están 50-50 y ese Cámara de Diputados donde va a ser difícil armar mayorías, le obliga a transar, que es lo que hay que hacer en democracia, ceder y conceder. Tiene razón Cristina cuando dice, por ejemplo, el papel de la democracia cristiana. La señora Proboste hizo lo mismo que en 1970 hizo el candidato a la democracia cristiana, Radomiro Tomic. Se fue a la izquierda creyendo que así lo vaciaba Allende, y lo que logró es que Allende vacíe la democracia cristiana. Pero terminada la elección, Radomiro Tomic quedó marginado, como va a ser marginada la señora Proboste, y quienes tomarán la batuta, la bandera de la democracia cristiana, será gente más centrista, más moderada, más del centro derecha, que evidentemente se opondrá y se opondrá vigorosamente a cualquier intento por trastornarlo todo por parte de Boric. Porque si bien la situación de Chile a partir del 19 nos dejó una imagen de un país trastornado, de un país exasperado, de la gente muy inquieta, es una imagen. ¿Cuánta gente no salió a la calle esos días? ¿Cuánta gente está tranquila con lo que pasó? Evidentemente hay que hacer ajustes. El sistema se anquilosó, fue exitoso, y por lo tanto gobiernos de centro, de derecha y de izquierda no lo tocaron. Y obviamente pues se inadecuó, especialmente en los dos temas que yo mencionaba, educación pública y seguridad social. Pero haciéndole los retoques, ese sistema funciona bien, y la gente lo sabe y lo va a defender. Entonces, si Boric intenta irse más allá de lo que le exige la clase media chilena, que es la mayoritaria,
va a tener muy serias dificultades, no solo en el Congreso, en la calle. Cristina, ¿cómo ve en medio de la situación económica que se le viene a Chile para el 2022, con la que arrancará su gobierno, Gabriel Boric? ¿Qué tan posible es cumplir con las ofertas de campaña sin llegar a acuerdos? Es decir, la realidad, fruto de la pandemia, fruto de la reacción de los mercados ante el mismo triunfo de Boric, plantea también, le pone unos límites a las aspiraciones políticas y a las promesas o a los radicalismos en los que pueda posicionarse la política en Chile. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan abierto, qué tan consciente está no solamente Boric, sino el resto de partidos políticos y la sociedad en general de llegar a acuerdos? Porque pues la economía les raya el camino, ¿no? Les raya ahí el cuaderno no hay mucho hacia dónde irse ni mucho que pensar. Perdón, yo creo que todos los sectores políticos tienen la predisposición a empezar a conversar, empezar a dialogar y empezar a negociar, ¿ya? Ahora, hay un problema, y es que Gabriel Boric, desde que empezó, o sea, desde que salieron los resultados hasta el día de hoy, no ha tenido ninguna intención de empezar a bajar las expectativas con respecto a lo que él pueda lograr en el país. Una de las primeras cosas que dijo en su discurso de presentación como ya candidato electo, bueno, representante de la nación, fue decir que no más AFPs. Al día siguiente lo reiteró estando en La Moneda, visitando al presidente Piñera. Eso es una cosa que, salvo que lo haga a través de la Convención Constitucional, no lo va a poder hacer a través del legislativo. Actualmente, Janet, imagínate, con respecto al sistema de pensiones de Chile, la población, la mayoría, pero vasta mayoría de la población, quiere que se mantenga el sistema de capitalización individual. Entonces, esta promesa de no más AFP, ¿ya? Es una promesa que puede llegarse a acuñar en ciertos sectores de la población, pero definitivamente resultaría inviable, al menos con este Senado y con este Congreso. Ahora bien, nuevamente, la Convención Constitucional tiene mucha relevancia en este minuto, ¿ya? Porque puede ser la que transforme por completo el sistema de pensiones y la institucionalidad del país. Y eso puede ser una buena herramienta, como lo fue también para Correa. Esa puede ser una buena herramienta para Boric para poder llegar a ejecutar sus programas de la forma en la que quiera más adelante. Entonces, yo sí tengo la confianza de que todos los sectores están con una apertura inmensa para conversar, para dialogar, para negociar. Espero que eso se mantenga en el tiempo, que eventualmente Boric se dé cuenta que si es que se mantiene la institucionalidad chilena, no va a poder llevar a cabo todas las locuras que se le ocurran, va a tener una limitación. En efecto, la economía se empezó a ver golpeada y los principales golpeados dentro de la caída de la bolsa fueron precisamente AFPs, que son en realidad una representación enorme dentro de la economía nacional, ¿ya? Entonces, yo tengo la confianza de que todos tienen la apertura. No sé si es que se va a mantener en el tiempo, yo no sé, no tengo mucha confianza en Gabriel Boric, honestamente. Pienso que la Convención Constitucional le puede ser un gran aliado para llevar a cabo ciertas ideas, y espero que el Senado y el Congreso se puedan poner firmes frente a la posible radicalización del presidente electo de Chile. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Cuál es la proyección que Cristina plantea en torno a este tema que también fue importante? Digamos, si vimos a los jóvenes en las calles siendo protagonistas de protestas, imágenes que le dieron la vuelta a nivel mundial, violentas en gran medida, exigiendo que haya un cambio del sistema educativo. Eso es lo que le lleva a la política y a visibilizarse políticamente a Camila Vallejo. ¿Qué tan posible es cambiar el sistema, mejorar el sistema educativo, generar mayores oportunidades, digamos, equilibrar un poco más la economía con un gobierno en manos de Gabriel Boric? Yo quisiera decir que, por ejemplo, aquí hay varios temas. El gobierno de Piñera trató de hacer que, por ejemplo, la educación parvularia sea obligatoria. Ese proyecto no se pudo llevar a cabo por el voto de Gabriel Boric en contra, ¿ya? La educación básica en Chile tiene una accesibilidad bastante buena y tiene una calidad que no es menor.
¿ya? Tanto en lengua como en matemática, tiene una calidad bastante buena. Aquí uno de los grandes problemas ha sido la educación superior, que es supremamente cara, pero supremamente cara. Entonces, una de las propuestas de Gabriel Boric ha sido la condonación de los créditos a los que muchos estudiantes accedieron para poder tener una educación superior. Ahora, quiero decir una cosa, así como la educación chilena es cara, es buenísima, es excepcional. Entonces, una de las cosas que se ha planteado es que la educación superior sea gratuita. Y podríamos encontrarnos con el mismo fenómeno con el que se encuentran los argentinos. La educación superior allá es gratuita, pero por ejemplo su calidad ha ido decayendo en el tiempo, ¿ya? Y la constancia, la perseverancia de los estudiantes también ha ido decayendo en el tiempo. Entonces, eso es uno de los efectos negativos de este tipo de propuestas. Yo creo que una de las también otras propuestas que tiene Gabriel Boric y sus representantes en la Convención Constitucional es la eliminación del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que es un tema gigante en Chile, ¿ya? Y que la disposición sobre la educación y que se les enseña a los niños quede en manos de los colegios, lo cual evidentemente se prestaría para si un gobierno quisiera empezar a adoctrinar a niños, pues lo podría llegar a hacer. Entonces, yo pienso que una reforma al sistema educativo en Chile y una mayor accesibilidad a la educación, sobre todo superior, es posible con Gabriel Boric. Yo creo que esa va a ser una de las inclinaciones de su planteamiento de presupuesto, definitivamente, pero sin dejar de menoscabar que la educación básica tiene un nivel de accesibilidad y tiene un nivel de calidad muy elevado. Ha funcionado bien. Entonces aquí el target seguramente será la educación superior, a la que asumo que invertirá mucho para ser más accesible. Volvemos a la realidad, Jorge. Digamos, las promesas de campaña siempre superan todas las expectativas y dicen lo que la gente quiere escuchar, pero ya en la práctica volverlo una realidad ya se torna mucho más complicado. Digamos, el planteamiento de volver una educación superior gratuita va de la mano de una economía que fluya, de una economía que tenga los recursos a la mano, y no ese es el panorama al que se va a enfrentar Boric. Entonces, no sé si esta es la anticipación de una decepción ya de los votantes y una posible nueva crisis, digamos, de la sociedad. Yo quiero ser optimista, ¿no? Quiero tratar de encontrar los puntos positivos que hay en el triunfo de Boric. Obviamente me preocupa la izquierda. La izquierda normalmente es muy mala administradora, la izquierda normalmente no entiende bien el funcionamiento de la economía. Pero ya hemos visto ciertos cambios en eso, ¿no? El caso más singular, los dos casos más singulares, Brasil y Uruguay. Tuvieron gobiernos de izquierda, de Lula, de Tabaré Vázquez, de Pepe Mujica, y tuvieron ministros de economía liberales, una conducción liberal de la economía, entendiendo que la economía, cuando el mercado funciona bien, no solamente genera riqueza, sino que la reasigna con capacidad. De alguna manera Evo Morales en Bolivia hizo lo mismo, a pesar de su discurso turbulento, así revolucionario, conflictivo. Su manejo de la economía fue bastante ortodoxo. Y yo supongo que Boric habrá aprendido la lección. Es un tipo inteligente. No creo que no haya aprendido nada de todo lo que ha ocurrido en Chile y en el mundo los últimos años. Y va a tratar de mantener, espero yo, entiendo yo, un manejo ortodoxo de la economía. Hará sus cambios, sus ajustes, por supuesto. Le tratará de meter la mano al sistema de pensiones, y tratará de cambiar la educación superior, pero creo yo que hay lecciones que aprender. Y Cristina, con mucho buen juicio, mencionó el caso de la Argentina. La Argentina es el desastre organizado, ¿no? Es un país que debería estar entre los 5 primeros del mundo y hoy ni siquiera está entre los 3 primeros de América Latina, porque ya este año, 2021, Colombia le superó a la Argentina. Es decir, el retroceso de la Argentina es constante y eso se debe a esos manejos irresponsables, irracionales del Estado por parte del peronismo, por parte de estos movimientos turbulentos con un discurso de izquierda transformadora, que lo que hacen es trastornarlo todo. Yo quiero creer que Boric ha entendido eso. Quiero creer que la gente que lo rodea, siendo radical en sus convicciones, va a entender que la realidad pone límites y que la ideología las ideas pueden volar. Uno puede tener la mente dispuesta a llegar a cualquier altura, pero la realidad le hace aterrizar, y entiendo que ellos comprenderán
que tienen que manejar la economía con responsabilidad, que tienen que hacer los cambios gradualmente y hasta donde se puede llegar sin trastornar la sociedad. Quiero creer que Chile no va a caer en el desastre que fue el gobierno de Allende y en la turbulencia que todo eso generó para los siguientes años. Quiero darle un margen de confianza a Boric y quiero creer que ese puede ser el comienzo de una nueva izquierda latinoamericana más responsable, más seria, menos novelera, menos turbulenta, menos socialista del siglo XXI. Quiero creer eso. Todos creo que queremos creer eso y realmente pues hay que estar muy expectantes a lo que suceda en Chile. La responsabilidad que ha caído sobre este joven de 36 años va a tener para cuando asuma la presidencia a mediados del próximo año, pues es enorme para poder manejar la economía de uno de los países pues más productivos, que más han crecido a nivel regional, que es una economía con una presencia importante a nivel regional. Y que puede pues marcar un camino de crecimiento con equilibrio, que es lo que se está buscando y lo que se está pidiendo, o marcar el inicio de un desastre que terminará mal y que contagiará al resto de economías de los países de Latinoamérica. O por el contrario, si se cumple pues las expectativas de Jorge, que son las que queremos todos, que se inaugure una izquierda moderna, responsable, que no destruye todo, sino que recoge lo positivo para poder potenciarlo y que cambia lo que haya que cambiar. Podría en cambio generarse una corriente muy interesante de una nueva izquierda en Latinoamérica a la que todos estamos dispuestos a conocer, analizar y por supuesto abrir las puertas. Gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, siempre Daniel. bienvenido a Visionarias. Muchas gracias. Con sus análisis que siempre son tan precisos y tan ilustrativos, de los que uno aprende tanto. Muchas gracias, Daniel, muy amable. A ustedes muchísimas gracias. Quiero que nos sigan en las redes sociales, todas nuestras redes sociales Visionarias S. Vamos a difundir lo que se ha dicho en las entrevistas en este programa y también otras noticias que se produzcan a nivel nacional e internacional. Así que tengan un buen día.